¿no? Dice, la mayor parte de los matrimonios no muestran que estén enamorados uno del otro. ¿Qué opinan? ¿Falso o verdadero? Falso. Ya, ¿los demás qué opinan? ¿Ah? Ya, como estábamos hablando los anteriores días, esta, ¿no? De la mayor parte. Si hubiera sido, por ejemplo, algunos, unos cuantos, o raras parejas, pues, podría ser también así, ¿no? De matrimonio no muestran que son o que estén enamorados uno del otro. Eso estaría dentro, entre comillas, de lo normal. Pero aquí dice la mayor parte de los matrimonios, estaríamos hablando como un 80%, 75% más o menos. Cosa que no es tanto así. No es así. Por lo menos en nuestro contexto cultural boliviano, no es así. Entonces podemos ponerle automáticamente falso. ¿No? ¿Qué otra pregunta más han encontrado que sea interesante? Por ejemplo, en esta, la 563, dice, casi nunca pierdo el control. ¿Qué opinan? ¿Falso o verdadero? ¿Qué opinan, muchachos? A ver, o los señoritas en todo caso, ¿no? Vanessa, Marisol, ¿qué opinan? Casi nunca pierdo el control. Yo creo que podría ser verdadero, ¿de acuerdo? Porque aquí habla casi nunca, ¿no? O sea, casi no vamos a decir siempre. Hay que haber puntos donde se nos puede ir algo, alguna palabra o alguna acción. Ahora, por ejemplo, la 562, donde dice, ¿no? La mayor parte de los matrimonios, una de las personas o ambas son poco felices. Ahí, si se dan cuenta, está muy ligado a este, ¿no? La mayor parte de los matrimonios no muestran que estén enamorados uno del otro. Están muy relacionadas estas dos preguntas. Pero a ver, respondamos este. En la mayoría de los matrimonios, una de las personas o ambas son poco felices. Ahora, aquí dice en la mayoría de los matrimonios, aquí lo mismo, ¿no? En la mayoría o mayor parte en este caso. Una de las personas o ambas son poco felices. Entonces, esto no siempre se da, ¿vale? No, si bien el caso existe, no es la gran mayoría. Debe ser un 10, un 8% de personas que por alguna extraña razón, ¿no? Se han casado, se han juntado, entre comillas, y no están conformes o felices con esa relación porque esa unión ha sido obligada por, qué sé yo, embarazo, trabajo, economía, quién sabe, ¿no? Puede haber muchas razones. Entonces, no siempre es así. Entonces, lo podemos poner directamente falso, ¿no? Falso. Por ejemplo, otro interesante es este. Me resulta difícil aceptar elogios. ¿Alguien sabe qué es elogio o elogiar? Kevin. Voy a ser cumplidos. Ya. ¿Algún ejemplo? A ver, un ejemplo. Ya que, digamos, esta persona se levanta muy temprano o a cada día, puede ser. No, esta persona es muy responsable, por ejemplo. También podría ser un elogio. Entonces, yo creo que a nadie le incomoda un elogio, sino todo lo contrario, ¿no? Te hace más feliz y te motiva a seguir, ¿no? Haciendo las cosas bien. Entonces, dice aquí, ¿no? Me resulta difícil aceptar elogios. Falso. No te resulta difícil. ¿No? Podríamos también usar, es falso que me resulte difícil aceptar elogios, ¿no? No hay que ver. Sigamos. Dicen aquí en... A ver, ¿qué te preguntas? Dice si puede aumentar el tamaño de la presentación. ¿Qué número es ese? Dice que aumenta el tamaño de la presentación, dice en el chat. Me olvido del chat. Por ejemplo este, ¿no? El 555. Me preocupa mucho el dinero.
Si bien el dinero es obviamente un artículo altamente necesario y demandante en nuestro contexto y especialmente en este siglo XXI más que nunca, no es algo que debería de preocuparte en demasía. Preocuparte está bien, pero no en demasía, ¿no? Que ahí está ese término mucho. Entonces directamente lo pueden poner falso. ¿Sí? No les preocupa. Es importante, sí, pero no es como para que les preocupe mucho. Si hubiera estado aquí solo me preocupa por el dinero, hubiéramos puesto de verdad, pero aquí está la demasía, ¿no? Ese término extra que está ahí. A ver, el 552, este es interesante, ¿no? Siento que lo que me está pasando ahora ya me sucedió antes. Famoso déjà vu. ¿Qué opinan de esto? ¿Puede ser o no puede ser? Falso. Es como lo mismo eso de la pregunta de las personas pueden seguir sus sueños. Exactamente, no puede ver, puede parecer, por si acaso en psicología eso se llama obviamente déjà vu, pero puede parecer, no ha sucedido, pero puede parecer. Nuestro cerebro siempre va a aprender por comparación. Por eso es que aprendemos a hablar, a escribir, todo, porque siempre andamos comparando si lo que se está haciendo es similar a lo que se está percibiendo, ¿no? Por ejemplo, un niño, al momento de aprender a hablar, no está consciente si está bien o está mal, no está consciente si hace ruidos o no, pero en lo que va creciendo, ¿no? Escucha las palabras de los papás, de sus hermanos mayores y demás situación, y va copiando. No sabe el significado, solo va copiando. Por eso es que los niños pueden combinar palabras que no tienen mucho sentido y eso nos genera mucha gracia. Entonces, directamente falso. Bien, sigamos revisando. A ver. ¿Dónde estaba? A ver. Las señoritas, por favor, no se manifiestan, ¿vale? Muchos hombres son infieles a sus parejas. ¿Qué opinan, chicas? Falso. ¿Por qué? Porque dicen muchos y bueno, no creo que todos. Y bueno, siento que está un poco relacionado a las últimas preguntas, ¿verdad? Que las respondimos sobre los matrimonios. Ah, sí. Creo que va relacionado a eso. Exactamente. Y entonces yo creo que falso, porque no todos. Sí, algunos, pero no todos. ¿Podemos darle un 40% tal vez? Un 30. Un 30, ¿no? Aún hay fe. Eso, bien, excelente. Ahí está, han escuchado muchachos. Todavía tenemos gente que cree en nosotros del sexo opuesto. Así que no hagan quedar mal, ¿ya? Entonces, directamente falso por esta cuestión de muchos. Si aquí de repente hubiera dicho algunos o pocos, yo creo que ahí sí un verdadero, pero de los grandes, ¿verdad? Pero dice y en el caso de las mujeres, dicen, ¿perdón? en el caso de las mujeres, Creo que hay esa pregunta también en versión de chicas, ¿no? Dice si las mujeres son infieles o no. Entonces, más allá de eso, el donde tienen que tener cuidado es con el término muchos. Eso es ahorita lo que lo ha hecho que se vuelva automáticamente falso porque está tratando de generalizar y eso es algo que no se puede hacer. En ninguna profesión, en ningún profesional puede ni debe de generalizar a nadie, ni nada. ¿No? Bien, a ver, sigamos revisando. A ver, generalmente me siento mejor después de llorar. ¿Qué piensa? Yo digo que Opino lo mismo. una ¿verdad? manera de, ¿cómo sería? No encuentro la palabra, pero es una manera de sacar todo, por así decirlo. Desahogarse. Eso, exactamente. Ah, ya. Ya, a ver, volvamos a leer. Dice, generalmente me siento mejor después de llorar. No dice aquí, no mucho o siempre. No menciona eso, ¿no? Generalmente se está más referido a cuando sucede, ¿no? Si por así decirlo, cuando sucede es donde se sienten mejor. Y es muy cierto, el llorar, aunque no lo crean, tanto para hombres como para mujeres, es normal y
también es sano. ¿Vale? Y generalmente ayuda mucho a ese contexto. No dice siempre, ¿no? Ni casi siempre tampoco, es generalmente. Cuando encuentren este término de generalmente es que solo cuando suceda, a eso se refiere. O si llega a suceder en todo caso. Hay un dicho que dice, ¿no? La herida en un cuerpo, ¿no? Vamos a un hospital y nos podemos poner una bendita o nos costuran, ¿no? Y para eso le echan alcohol y demás situación para que no se infecte. En el caso del llorar o del llanto, ¿no? Es como alcohol o es una gasa, si quieren verlo así, pero para las heridas del alma o para las heridas emocionales que teníamos. Entonces las lágrimas son parte de la salud mental de una persona. Entonces aquí lo podemos poner verdadero. ¿Listo? Ay, caramba. Verdadero. Los varones también tienen derecho a llorar por si acaso. A ver, otra pregunta. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Por ejemplo, este está grave. Es muy delicado, así que espero que no le hayan puesto verdadero. Únicamente he pensado mucho en quitarme la vida. ¿Ya? Hay preguntas totalmente directas, entonces tener cuidado también, ¿vale? Y esto obviamente sería falso, o sea, que no hay donde perderse. Por ejemplo, aquí está muy relacionado con este, ¿no? Mi vida es vacía y sin sentido. Entonces también falso, está muy relacionado, serían casi como sinónimos estas preguntas. Esto está interesante, ¿no? Me cuesta conservar un trabajo. Falso, automáticamente, ¿no? No debería de costarles conservar un trabajo. Dice, ¿sí? La 518, o sea, me parece interesante también. A ver, vamos a leer, dice, me enojo conmigo mismo por ser tan generoso con los demás. Y una pregunta trampa, ¿no? De contradicción. Me enojo conmigo mismo. Puede pasar, pasa, ¿no? Que nos enojamos porque, qué sé yo, somos muy flexibles, muy buenos a veces también, o muy inocentes, puede haber el caso. Dice, conmigo mismo, ¿no? Por ser tan generoso con los demás. Hay gente que a veces se puede llegar a aprovechar de la buena voluntad que uno puede tener. Créanme que hay bastante de eso, hay bastante. Ahora la pregunta es, ¿nos conviene poner falso o nos conviene poner verdadero? ¿No? Dice, me enojo conmigo mismo por ser tan generoso. Ahora la pregunta es, ¿ustedes son generosos o no? ¿Se consideran generosos o generosas? Puede ser, sí. Entonces, si es así, pónganlo verdadero. Y eso tampoco afecta mucho eso. No afecta mucho a la evaluación porque es una pregunta neutra. No hay exageraciones. ¿No? Si lo ponen falso, tampoco habría problema. Es una pregunta neutra. De equilibrio también se podría conocer. ¿Está? ¿Dónde estaba? A ver, hay otro. ¿Dónde está? No me acuerdo ahorita el número exacto, pero hablaba de, por ejemplo, vamos a poner así, lo voy a rayar. ¿No? ¿Cuál sería la diferencia entre justo y lo correcto? ¿Será lo mismo? ¿Serán diferentes? Son cosas diferentes. Exactamente, son cosas totalmente distintas. Aquí yo dejo un ejemplito, ¿no? De justo o justicia, ¿no? Y aquí está hacer lo correcto. ¿Ya? Ustedes que se están postulando tanto para el ejército como para la policía,
van a estudiar para entender esto justamente, ¿no? A partir de textos, leyes o normas, en este caso la Constitución Política del Estado sería el primer libro sagrado que van a tener ustedes que respetar y seguir al pie de la letra, ¿no? Y las determinaciones que cada una de estas normas tiene, todo escritos, ¿vale? Y lo correcto, o hacer lo correcto, no está determinado por un texto, o sea, no siempre va a estar en un libro, pero está en nuestros principios como individuos, ¿no? Principios, por ejemplo, ¿no? El famoso de yo no voy a tener relaciones sexuales hasta el día de mi matrimonio, por ejemplo. Eso es un principio. O sea, en ningún libro, en ningún lugar te dicen que hagas eso, pero es parte de tus principios, ¿no? Con valores, obviamente, ya creo que se entienden, ¿no? El respeto, por ejemplo, hay esa problemática, ¿no? de igualdad de género. A ver, les pregunto a las señoritas, ¿ustedes creen que el término igualdad de género está bien planteada? ¿Ser iguales? ¿Hombre y mujer serán iguales? No, dice. Pero claro que no, ni física, ni mental, ni emocionalmente somos iguales. Pensamos, sentimos y vemos las cosas totalmente de maneras distintas, independientemente de la cultura incluida, ¿no? Los varones habitualmente, por naturaleza, son más, por así decirlo, ¿no? Más racionales y también son más, que solo hacen, ¿no? una tarea, son focales. Mientras que las damas son más multimodales, o sea, que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, somos distintos, sentimos distinto, vemos distinto las cosas. Con respecto, por ejemplo, a los colores, los varones solo vemos una cosa de 4.000 colores y un poquito más. Las mujeres ven casi como 8.000 a 7.000 colores. Imagínense, por eso para los varones nosotros no entendemos pues qué es verde limón, verde magenta, verde hoja seca, verde petróleo, verde pacay. Para el varón es verde y verde agua, punto. Ahí murió. Entonces, pero para las damas hay rojo, rojo fuego, rojo sangre, rojo candente, rojo caramelo y no sé qué más me saben comentar, pero para mí era un rojo y ya. Hasta ahora, por ejemplo, yo mismo no puedo distinguir los colores, me es complicado. ¿Listo? Pero lo que sí se debería pedir, si bien no se va a decir que somos iguales, lo que sí se puede pedir es equidad. ¿Sí? En el caso de esa equidad. Con equidad nos estamos refiriendo a lo que es ¿no? valorar, por así decirlo, el trabajo que se hace. ¿Sí? Obviamente en nuestra sociedad todavía se sigue viendo esa disparidad donde un varón por X razón gana un poco más que las mujeres. Hay todavía eso, estamos en pleno siglo XXI. Pero el término no es igualdad, sino es equidad y que se dé el valor de la misma manera. Ahora, ustedes dirán, ay, pero ¿por qué no igualdad? Por la primera y más importante es por una razón más biológica. Por ejemplo, en un trabajo de albañilería, un varón, no vamos a decir fácilmente, pero un varón se le es más práctico, por ejemplo, alzar 2 bolsas de cemento y que cada uno pesa como 50 kilos, más o menos. Una mujer de alzar lo alzan, no es que no vamos a decir que no tiene la capacidad, pero, ahí está el famoso pero, su cuerpo, su organismo mismo es relativamente más delicado para hacer eso. Ese tipo de esfuerzos extras puede generar, por ejemplo, quistes, cáncer, tumores. En el peor de los casos, se ha visto, hay precedentes donde ¿no? Mujeres que han trabajado en este tipo de actividades, hasta la matriz se les cae. Y no es porque no puedan hacerlo, es que su cuerpo mismo tiene esa limitación. Entonces hay cosas que no pueden y no deberían de hacer, y no por el hecho de tratar de igualarnos, no hacer eso y hacerse el mal. Otro detalle importante, por ejemplo, ahora que están postulándose para eso de los policías, en esto lo que son antimotines, ¿no? Para ir a replegar a la gente violenta, entre comillas, siempre se va a mandar a los varones al frente. Yo en lo personal, por ejemplo, nunca he visto ¿no? damas que estén en lo que es el equipo de contingencia, no lo había visto.
Entonces, a ellos se los pone en otro tipo de posición. ¿Se dan de cuenta? Pues no es que sean iguales, sino que lo que se tiene que pedir es equidad, ¿no? Y que se valore el trabajo, nada más. No hay necesidad de exigir igualdad. Cada uno es especial en su área, por así decirlo, ¿vale? Bien. Esta parte se entiende entonces de lo que es justo y correcto, las diferencias. Perfectísimo. Sigamos entonces con la evaluación. ¿Qué otra pregunta más han encontrado que es interesante? Me acuerdo de una donde decía si a veces me siento melancólico, pero no la encuentro. Voy a seguir buscando, pero a ver. Ya, a ver si lo encuentras. ¿Otra pregunta? Voy a tratar de acordarme, ¿eh? Bien, sigamos. La 292 pero me parece interesante. A ver, la 100. 292. 292. Casi nunca sueño. Interesante. La pregunta es, ¿qué es un sueño? Es un reflejo del cerebro Ya. donde podemos ver o soñar cosas que hemos visto, ¿no? Anteriormente. Cosas locas. Sí, fantasías mayormente, digamos. Ya. Se dan de cuenta, es importante siempre saber qué significa. Muchos lo dirán esto, pero yo siempre duermo. Dormir y soñar no son lo mismo. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Listo? En este caso el sueño es lo que el compañero decía, ¿no? Es una imagen que se proyecta en nuestro inconsciente, obviamente en el cerebro, ya sea de algo que hemos visto o hemos visto de manera inconsciente. Mayormente ese es el sueño, las cosas que hemos visto pero de manera inconsciente. Por ejemplo, ustedes cuando están caminando en la calle, ¿no? Ven al frente, pero si se dan de cuenta en sus ojos hay un espacio de 45 grados más o menos, ¿no? Donde se ve, ¿no? Algo, no se puede discriminar qué, pero se ve. Y nuestro inconsciente guarda esos 45 grados que nosotros no le prestamos atención, pero que se está viendo, ¿no? Que se está pasando. Y eso se va almacenando. Y cuando nosotros nos dormimos, eso es lo que justamente se ve en el sueño. Es por eso que decimos, ¿no? Me soñé en un lugar que no conozco. A lo mejor sí lo has visto, pero no estabas consciente de que lo has visto. O si han escuchado algo en el sueño, porque también se puede llegar a escuchar cosas, no estaban conscientes al momento de oír. Por eso piensan algunos, ¿no? Que me he soñado esto que ya me ha pasado. No es que te haya pasado, es que lo has visto ya previamente, pero no estabas consciente. Ahora, aquí la pregunta dice, ¿no? Casi nunca sueño. Normalmente una persona, el sueño está equivalente a los 5 días. Eso sería lo normal, ¿no? Una persona que sueña 5 días, magnífico. 2 podría estar totalmente en blanco su mente. No habría tampoco ningún problema. No significa que esté loco ni viceversa. Entonces, ahora aquí dice casi nunca sueño. Cosa que eso es falso. Si quieren pueden hacer el experimento, ¿no? Hoy van a dormir, ¿verdad? Y si se sueñan, bueno, pues lo anotan en un cuadernito, ¿no? Fecha tantos, sueño, qué sé yo, con una serpiente. ¿No? Del día sábado lo mismo, del día domingo lo mismo, de repente el lunes no se van a soñar nada, entonces sueño blanco o sin sueño. Y van a ver que lo normal es que a la semana se sueñen 5 veces y 2 que sean en blanco. Eso sería el rango normal. Entonces aquí es un extremo. Directamente lo vamos a poner falso. No es así. Muchos de los personas tendrían que tener alguna especie de problema mental, ¿no? De desarrollo mental incluso, si es que no se llegan a soñar continuamente. 2 noches en blanco es normal. Hasta 3 de repente. Pero ya 4, 5, toda la semana en blanco ya es otra cosa. ¿O alguien tiene algún problema de esos? No le dicen. Muy bien. Otra es la 184. Ya, ahorita pasamos. Por ejemplo, la 290. Está interesante. Nunca he estado enamorado de alguien.
falso. ¿Por qué? Porque uno siempre se puede enamorar de una persona, aunque sea una vez. A ver, las señoritas, ¿qué opinan? Liz, yo tengo una pregunta respecto a eso. A ver. O sea, bueno, no me ha pasado, yo no uso ese término, por ejemplo, cuando alguien ve, por ejemplo, mi hermana usa constantemente eso, ve algo en la calle, digamos, ha visto un perro y dice, me he enamorado de ese perro, ¿se refiere solamente a la atracción del sexo opuesto o puede ser así a otras cosas? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, googleenlo, ¿qué es estar enamorado o enamorada? Tal vez el término se está usando mal. A ver, googleenlo. ¿Qué significa? Yo tengo otra pregunta, Liz, pero a ver. Te voy a responder. O sea, digamos que o sea, una persona, mucho piensa en su persona, digamos que está enamorado. ¿En qué le puede llegar a afectar? Mucho piensa en eso. Ya, no puedo escuchar muy bien, hay interferencia con tu micrófono. Quizás lo puedes escribir. Mi pregunta es que, digamos, que una persona se enamora, ¿no? Piensa mucho en la persona, ¿en qué le puede llegar a afectar? Eso se llama obsesión, por si acaso, ¿eh? Ya no es enamoramiento, precisamente, es obsesión. Se está obsesionando con alguien o con algo, también puede pasar. Ya, cuando la piensas o le piensas más de, no sé, más de 5 o 10 horas al día, ya se está volviendo una obsesión. Eso ya no es enamoramiento, por si acaso, ¿eh? Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Ya encontré el dice. ¿En qué dice? A ver, dice, en uno dice que siente amor, ¿no? Y en una segunda parte dice que siente entusiasmo o gran afición por algo. Un ejemplo, soy una enamorada de los coches de carrera. Entonces se dan de cuenta, este término no siempre está aplicado a la persona o a una persona. Se puede también aplicar a objetos. Entonces dice aquí, no, nunca he estado enamorado de alguien. Entonces, ¿qué sería? Falso. Porque, por ejemplo, a mí en lo personal me gustan mucho las motocicletas. Podría decir que si veo yo una chopper de mínimo unas 850 cilindradas, voy a estar babeando un buen rato ahí, pero por la máquina. Entonces, como se han podido dar de cuenta, el término enamorado no solo se aplica a personas, sino también puede estar en objetos. Dicen la 222, porfa, me parece re interesante. A ver. 122, ¿no? Sí, esa misma. A ver, dice, debería enseñarse a los niños lo principal acerca de la vida sexual. Interesante. A ver, volvamos a leer, ¿verdad? Debería. Esto es mayormente, este término se usa para gente soñadora, ¿eh? Pero bueno, sigamos. Debería enseñarse a los niños por si acaso se dice desde los 5 añitos hasta los 8 o 10 añitos. Ese rango es niño, ¿no? Lo principal, lo más esencial, acerca de la vida sexual. Educación sexual, en otras palabras. ¿Qué opinan? Un niño de entre 5 a 8 o 10 añitos, o niña también, obviamente, podría estar ahí también incluida, ¿por qué no? Debería de tener conocimiento sobre ese tema. ¿Qué dicen? A ver, los varones. Mi sobrino, bueno, a mi sobrinita, ¿no? Siempre mi tía, ¿no? Mi prima le enseñaron que, o sea, que no te deben tocar en ese lugar, ¿no? A las niñas, ¿no? A mi sobrinita. O sea, si te tocan tienes que hablar de decir. Ah, ya, claro, entiendo. Pues no te puede tocar cualquiera, ¿no? Exactamente. Interesante, me parece interesante. A ver, las señoritas, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esto? ¿Se debería o no se debería de enseñar? Yo digo que está bien porque después se causa confusiones con los padres. Porque los padres a veces no pueden enseñar bien, digamos, por pena o vergüenza.
Claro. Le enseñan lo típico de la abejita o le enseñan con metáforas. En vez de que en el colegio no le pueden, o en algún tipo de educación sexual, le pueden enseñar bien eso, o sea, sin metáforas. Entonces sería más comprensible para ellos y así no se dejarían manipular por otras personas sin escrúpulos. Me parece interesante esa observación. A ver, las señoritas, ¿qué opinan? Opino lo mismo, ¿no? O sea, dejaría de ser un tabú así para, o sea, no de golpe, ¿no? O sea, entrar a un tema así de golpe, empezar desde lo esencial y así porque hoy en día, la verdad, es un tabú. O sea, hablar de, de eso y creo que estaría bien, pero hablar de eso, como que siento que si vas a ser militar o policía, creo que como que no te afecta mucho y bueno, pienso, ¿no? Yo, que, o sea, podrían verte, no sé, de otra forma, verlo de otra forma. Yo, Alicia, opino que no concuerdo con tu opinión de que sea un tabú, porque es algo biológico y, o sea, hay personas que lo toman como un chiste, eso se vería también en la madurez de la persona, porque, o sea, a eso me voy, o sea, no es un tabú, tiene que ser de acuerdo a la madurez de la persona que se le enseña, eso es. En este caso, los niños, les dice que los niños son de entre 5, 8, 10 años. A eso se denominan niños. Niños, pero, o sea, como vemos hoy en día, la generación de hoy en día ya es más despierta, más avanzada, más desarrollada debido a la internet, a la televisión. O sea, Pues sí, eso es lo que dice el del tabú, no concuerdo. Ya, bien. Excelentísimo, me parece interesante sus observaciones. Y algo interesante es que con cada generación que pasa se está volviendo esto un tema un poquito más liberal, con cada generación. Por ejemplo, en los tiempos del ingeniero, ¿no? De mí mismo, todavía se hablaba eso con cierto recelo. Es más, ni siquiera se hablaba bien todavía del concepto, se hablaba eso sí con metáforas y demás situación. Posteriormente ya se empezó a hablar ya con pequeñas historias, han empezado a sacar pequeñas revistas, ¿no? Y lo más recomendable, tanto por salud de higiene, salud mental y lo que también uno de sus compañeros mencionaba, ¿no? Para que el niño o la niña conozca las limitaciones que una persona extraña o incluso un familiar debería tener como referente a su cuerpo, ¿sí? Un tío, un primo, una prima en todo caso, también hay el caso, se ha visto casos, no tendría que reportar esa situación, que no es algo normal, ¿no? Entonces, ahora aquí también dice, solo lo principal, tampoco le vamos a explicar mucho con pelos y señas, no tampoco, solo lo principal y lo esencial, en este caso higiene, obviamente los nombres de las partes, no los genitales en este caso, tanto masculinos como femeninos. Su funcionalidad también es importante, que el que lo conozcan, o por lo menos lo entiendan, no precisamente que lo conozcan, sino que lo entiendan, para preservar, ¿no? su salud de ellos mismos. Y también resguardar su seguridad con todo su entorno, incluido el familiar, porque cada cosa que se escucha. Entonces yo creo que la respuesta es verdadera. Ahora, ustedes me decían, pero en el caso de policía esto medio que no nos afecta. Falso. Tengo un montón de videos, me han invitado alguna vez incluso a mí, donde los mismos oficiales, tanto varones como damas, no les obligan, ¿no? Pero les insinúan a que den seminarios, les hacen hacer seminarios de orientación sexual, de violencia intrafamiliar, violencia psicológica infantil, violencia psicológica adolescente, adulto, femenino, masculino. O sea, el policía tiene que tener esa capacidad de discernir y dar a conocer este tipo de temas, no simplemente a niños, sino a toda la población. En el caso de los militares también, no sé, obviamente no es muy frecuente, pero a los militares también se les hace hacer ese tipo de seminarios, especialmente para lo que son los soldados y los premilitares. Los sargentos, subtenientes hacen y dan seminarios de este tipo de temas. Entonces, no es algo que esté muy alejado de su rubro que ustedes van a empezar a ocupar, ¿vale?
Ahora, obviamente, lo que dicen nuestros compañeros, ¿no? Es importante también determinar de qué manera se va a dar a conocer este tema tan que todavía en nuestra sociedad sigue siendo un poquito delicado. Pero es cierto también, ¿no? Ya la tele, el internet ya los han despertado los enanos de 8 o 10 años, ya creo que saben mejor incluso que todos nosotros juntos. Así que no debería de sorprendernos. Y es por eso también que es importante enseñarles, para que ellos no malinterpreten lo que sea que ven en el internet, porque en el internet hay de todo y de nada. Hay de todo y de nada y desordenado y con especulaciones de toda índole. Y eso es lo que nosotros como personas adultas, y en el caso de ustedes como oficiales, tienen que enseñar a corregir. Y les van a decir, realmente, los que van a estar ahí adentro les van a decir, ya tienen que dar un seminario a un instituto o a un colegio, les van a mandar. Especialmente en sus años de práctica, en el tercer y cuarto año les van a mandar a hacer capacitaciones, seminarios de este y de otros temas más. ¿Listo? Entonces, esto es verdadero. Interesante, este sí me ha gustado mucho. A ver, otra pregunta más. 184 y después la 65 de ese. A ver, 184, ¿no? Sí. A ver, esto, ¿he tenido desengaños amorosos? ¿Qué opinan de esto? Falso. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque a veces la persona pierde desinterés o ya no se siente atraída por su propia pareja o así mutuamente. Ya. Yo, estadísticamente hablando, obviamente no vamos a generalizar, pero estadísticamente hablando, tanto varones como mujeres, entre lo que son los 8 y los 15 años, incluido 16, ¿por qué no? En lo que es la preadolescencia y la adolescencia, se llega a enamorar. Obviamente, esto no es 100% riguroso, ¿no? Pero en un 85-80% de esa población, entre varones y mujeres, se llegan a enamorar. Obviamente, es el famoso amor infantil inocente de primavera, donde piensan que con ese niño o esa niña o ese niño o esa niña van a vivir juntos y demás situación. Es algo normal, ¿ya? Entonces, de alguna manera ha pasado. ¿Ya? Ahora, obviamente, tal vez hay personas que en su vida han pensado en eso o de repente nos llaman, puede ser también, pero la gran mayoría ha pasado por eso. Por lo menos en sus años de colegio. Hasta la promoción, póngale, que más o menos es hasta los 17, 18, el más viejo. Y pasa. ¿Quién ha dicho no? ¿Quién dijo no? Yo le dicen, es que no me acordaba de esos años. ¿Cuántos años tienes, pues? Tengo 18. Wow, se nota que eres bien mayor. Bien, pasa, muchachos, ¿vale? A las señoritas más que todo, les pasa más frecuente que a los varones, incluso porque hay algo interesante en ellas que no sé por qué, yo mismo entiendo todavía, pero bueno, pasa. Y los varones se acordarán, si es que se acuerdan a detalle lo del colegio, cuando estaban, qué sé yo, en cuarto de secundaria, cuando ustedes molestaban a sus amiguitas o compañeras en todo caso, ellas no les tiraban bola. ¿Por qué? Porque ellas estaban atentas a los chicos de la promoción y prepromoción, que les parecían, no sé si más interesantes o más divertidos o qué sé yo. Y cuando ustedes han llegado a la promoción como varones, tenían toda la atención de todas las chicas de los cursos inferiores. No sé si se han dado de cuenta de eso. Más o menos, yo le digo, más vista ahí para las universitarias. También. Chicas, ¿es así o no es así? ¿Por qué les interesa cuando están en cursos inferiores los muchachos de cursos superiores? Porque está mal visto. Bueno, no los vamos a interrogar ahora, eso no está en el test, pero a ver, pónganse a pensar, tanto varones y mujeres, ¿por qué pasará eso? Y cuando están en la universidad es lo mismo. Las de primer año están interesadas en las de cuarto y quinto año, incluso en docentes o auxiliares. Entonces, es una conducta bien interesante. Estaba observando, tengo que hacer un estudio de eso. En fin, sigamos. ¿Qué era? 184, 184. Muy pocas veces sueño despierto. Interesante. Habíamos dicho que los sueños es una imagen, ¿no? Algo que vemos en nuestra mente. Y despierto es la gente que, no sé si les pasa que, por ejemplo, ahorita lo normal es que podamos escuchar una voz interna en nuestra cabeza, ¿verdad? De repente de que nos dice, no, esto es así, o si digo esto va a pasar esto, así, una voz interna. En esto de los sueños es algo similar, pero en este caso serían imágenes.
Sí, ahora aquí dice, muy pocas veces sueño despierto. La famosa imaginación, ¿no? Imaginarte, si ahorita yo les hago un test, el primer test que hemos manejado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El de la jarrita, el del muro y demás situación. Les he hecho imaginar, han soñado despiertos. Ahora, aquí dice, muy pocas veces. Esto está a favor. ¿Por qué pasa? Es normal también eso, soñar. No siempre en los test, ¿no? Pues soñar en un auto, soñar con su pareja. Las chicas de repente ven a los K-pop y se sueñan o imaginan que están con el, ¿qué se llama? El Kim Kisho, no sé cómo son sus nombres de estos amigos. Entonces ahí ya están soñando despiertos, ¿verdad? En el caso de los varones se sueñan que están con, qué sé yo, en su Ferrari o en su moto Ducati con, no sé, con Shakira, con Goku. Sí, también con Goku. Sí, Goku es más genial que eso, pero en fin, el punto es que sueñas. Y aquí dice algo muy interesante, muy pocas veces. Eso es real, es muy poquito. Entonces lo podemos poner verdadero, no había problema. Una pregunta, Los 65 más veces. Lice, antes una pregunta así sobre eso, sobre los sueños. ¿Es bueno soñar con cosas realistas o con cosas, digamos, imaginarias de dibujos infantiles? Eso va a depender de acuerdo a tu edad. Si eres un niño, es normal que sueñe, qué sé yo, con Superman, Batman, Goku, Sailor Moon y demás situación. Si eres adulto, como ahora, ¿no? A partir de 18 para arriba, que yo creo que la mayoría estamos en ese rango, soñar algo realista, me dices, es un cacho contradictorio, porque si es realista no lo estás soñando, simplemente lo estarías visualizando que sería distinto, porque es algo real. Dígame. Antes de que se vaya, la 187 tiene que ver con el test vocacional, quizá. A ver, si fuera periodista me gustaría mucho informar sobre teatro. Sí, está muy relacionado con lo que es la orientación vocacional. Y también hay una pequeña contradicción, ¿no? Dice, si fuera periodista me gustaría mucho informar sobre el teatro. Yo lo pondría falso, porque no está relacionado con ninguna de sus áreas. Con ninguno. Ni el periodismo, ni el teatro. El periodismo todavía, ¿no? A veces tienen que dar informes de lo que haya pasado. Pero eso entraría en el lenguaje, así que directamente falso. Dice la 65, por favor. 65. Sí. Aquí está. Ay, Dios. La mayor parte del tiempo me siento melancolía. ¿Qué es estar melancólico o melancólica? ¿Alguien sabe el término de melancólico o melancólica? Tener ganas de llorar por recordar algo, sentirse triste. La tristeza por recordar algo pasado. Algo triste, ¿no? Algo que te angustia, entre comillas. A ver, tú googleenlo, a ver qué les dice el término de melancolía. ¿Qué es melancolía? No, por si acaso no hay que confundirlo con depresión, es muy distinto. Melancolía y depresión no es lo mismo. Pero googleenlo, por favor, y a ver qué encuentran. En control dice tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada. Interesante. Ahora, aquí dice algo bien interesante. Dice, la mayor parte del tiempo. Y esto ya lo mató. Porque si bien sentir a veces eso es normal, ¿no? A veces uno quisiera no salir de su camita, ¿no? Que por un mes que el cerebro se apague y el mundo se borre, eso se puede decir que también que es melancolía, ¿no? Que no quieres ver a nadie, no quieres hacer nada, no quieres saber de nadie, ni de nada. ¿No? Sería lindo, ¿no? Apagarse un mes y listo. Pero aquí dice algo bien interesante, la mayor parte del tiempo, y eso ya automáticamente destroza. Podemos tener eso alguna vez, una vez cada 4 meses podemos tener un decaimiento emocional y moral bastante. Es normal, aunque no lo crean, es normal eso. Porque luchar aquí en esta vida no vamos a decir que es imposible, pero vaya que nos exige bastante energía. Entonces, en esta parte pues donde lo está arruinando, ¿no? La mayor parte del tiempo. O sea, imagínense unas 10 horas al día, ya es exagerado. Estaríamos hablando de algo así.
Directamente esto es falso. Que hubiera dicho aquí poco, raras veces, ya todavía se hubiera puesto un verdadero. Pero en este caso aquí dice la mayor parte del tiempo. Entonces, como les dije, ¿no? Siempre vean el contexto en el cual se está poniendo las diferentes palabras. A ver, esto está interesante. ¿Se viviría mejor sin leyes? Falso. ¿Qué? Sería falso. ¿Pero por qué? Porque sin leyes, literalmente estuviéramos en una desgracia y en un mundo violento y con delitos y así. O sea, En síntesis, lo que un mundo o un gobierno o un estado sin leyes y un gobierno que lo gobierne sería una sociedad de anarquismo. ¿Será? ¿Será que la humanidad Cada podría quien haría lo que a él le parece que lo que él quisiera hacer, cada uno haría lo que sea y obviamente no hubiera derechos, por así decirlo. Exactamente, ¿no? Sería una total anarquía. Y si se dan de cuenta, ahí entraríamos con la filosofía de Maquiavelo, ¿no? Donde él decía que el ser humano, por instinto o por naturaleza, es malo. Si ustedes piensan así, entonces están apoyando la teoría de Maquiavelo que dice eso, ¿no? Que el ser humano, por naturaleza, o desde nacimiento, si quieren ponerlo así, es malo. Dicen la 68. Por Ya, así que esto directamente lo vamos a poner falso. No sería mejor. El ser humano es malo por naturaleza. Qué feo. 68, ¿no? sí, sí. A veces hago rabiar jugando a los animales. Ya. Aquí, más bien, aquí en la pregunta nos aclara, ¿no? ¿A qué se refiere con rabiar? Por ejemplo, ¿alguna vez han molestado a un gatito hasta que les hace sangrar la mano? Sus uñas. Sí. Eso es, ¿no? A veces, dice, ¿no? Hago rabiar y jugando a los animales. En este caso estamos usando el ejemplo de un gatito. En el perrito puede llegar también a lastimarnos, ¿no? Si le molestamos mucho jugando. Entonces, aquí dice a veces. Yo en lo personal no tengo ese tipo de mascotitas, pero me recuerdo que cuando era niño sí hacía eso, porque era interesante. Entonces le podemos poner verdadero, porque dice ahí a veces, ¿no? No dice siempre, no dice inteligente ni nada por el estilo, ¿no? Algunas veces, si es que tienen la mascota. La 67 dice, tiene que ver algo así como si uno lee mucho, influencia algo, no sé. Ya, el famoso me gusta, como les dije, es una cuestión neutral, no es algo neutro, pero aquí dice sobre la poesía. De influir o no influir en la evaluación, no va a influir, pero también tomen en cuenta que esto no está casi nada relacionado con su carrera, no tiene mucha relación. Entonces, lo coherente sería ponerle falso. Pero si lo ponen verdadero tampoco afectaría. Pero siendo yo ustedes, lo pondría falso. Porque no tiene relación. La 411, ahí tiene una palabrita que no lo entiendo, la verdad. Sí. 412. 11. 411. Perdón. Aquí está. Cuando era chico, me hacía la rabona en la escuela. Ya lo que les decía, ¿no? Ayer sobre las helgas. Chocharse. Y esta, si se dan de cuenta, aquí dice versión argentina. Si gustan, lo pueden googlear, podrían poner, ¿no? Helga Argentina, la rabona. A ver qué les sale. Es como chocharse, ¿no? Dicen. Exactamente, está más relacionado a eso. Por ejemplo, en México se dice hacerse la rata, por ejemplo, en México. Chacharse. Aquí en Bolivia nomás, y parte del Perú, creo que se usa el término chacharse. En México es hacerse la rata, o en Argentina también usan eso de la rata, la rabona también. Eso significa. Y como les decía, si tienen dudas lo pueden googlear, ¿no? Pueden decir Helga Argentina o Helga Mexicana, la rabona, o Helga de lo que sea que esté ahí, ¿no? Lo podrían googlear y para que identifiquen con más facilidad qué significa esto. Por ejemplo, de los colombianos, sí que tienen un montón de helgas. Yo no creí que tienen un montón de helgas. Entonces, charlar con un colombiano sería un poco más complicado. ¿Se entendió esto, estimadísima compañera? Sí, gracias, Alicia. Muy bien.
Sigamos entonces. ¿Qué otra pregunta más interesante o cósmica han La encontrado? 63 dice, 63. A ver. 63. Ahí estamos. Mis sentimientos no son heridos con facilidad. Ah, interesante. Yo creo que esto deberían ponerlo así, no es así, deberían ponerlo verdadero. ¿Ya? Porque si pusiéramos falso, estarían diciendo que son personas muy sensibles, muy sentimentales. Si yo ahorita en este mismo instante me alterara con uno de ustedes, empezara a llorar o se saliese de la clase, estaríamos diciendo que son personas muy sensibles, ¿no? Entonces, imagínense, el primer día de cuando vayan allá y están adentro ya pasando sus clases, les van a gritar de todo un poco. Les van a decir que valen menos que la sombra de la cola del perro, entonces que se pongan a llorar ahí, ¿no? Medio que no va de acuerdo al perfil del postulante. Entonces, yo les sugiero que le pongan verdadero. ¿Listo? No, sus sentimientos no deberían ser fácilmente heridos. La 61, dice. A ver, dice, soy una persona importante. Ah, interesante. Y estaríamos hablando de lo que es la autoestima y también estaríamos hablando algo, ¿no? De lo que es el egocentrismo. Dice, soy una persona importante. ¿Ustedes qué consideran? ¿Son importantes o no? Yo creo que sí, porque no dice muchos, ni no soy tan importante. Y Exactamente, ya, ahora sí están aprendiendo. Caramba, ¿ves? Exactamente. Son importantes, claro que son importantes. No serán muy importantes como un presidente, por ejemplo, pero sí son importantes. ¿Sí? Son importantes porque ahorita, y especialmente ahora los que son jóvenes, tienen la oportunidad de hacer algo por este país y por su sistema de leyes judiciales. ¿Listo? Son importantes. Pero si aquí hubiera estado muy, o no sé, harto, ya hubiera sido otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, magnífico. Ya ahora sí ya están cachando cómo leer esto y cómo manejar. No equivocarse. Magnífico, excelente. Estamos yendo por buen camino. Excelentísimo. ¿Qué pregunta más tenemos? Le dicen, usted busca una pregunta que le interese y que le parezca a mí, raro, a ver, y nos explica. Las mías son rudas. A ver, voy a acordarme ya de un cachito. Por ejemplo, a ver, la 42. Dice, si los demás no la hubieran tomado conmigo, hubiese tenido más éxito. ¿A qué creen que se refiere esto? ¿Una decisión? Dice, si los demás no la hubieran tomado conmigo, hubiera tenido más éxito. ¿Falso o verdadero? Como vuelvo a repetir, aquí si se dan de cuenta estaba usando una estructura, una jerga, ¿no?, de este país, y está más relacionado con esta cuestión. O sea, con eso de decir, si no se lo hubieran tomado conmigo, o sea, si no se hubieran agarrado conmigo, si no se hubieran empecinado en, qué sé yo, en gritarme, o no, en el colegio mayormente, ¿no? De repente y siempre hay un profesor o profesora que es medio histérico, que nos dice, no, usted es un inútil, usted es un responsable. Y eso a veces, algunos, no todas las personas obviamente, llega a afectar. Y justamente a eso se refiere, ¿no? Hubiese tenido más éxito. No es como decir que ese profesor o esa profesora hubiera tenido de repente más fe con nosotros. Incluso nuestros mismos padres llegan a cometer ese tipo de errores. No, eres un inútil, un responsable, no puedes. Entonces, a veces esas cosas pueden mediar nuestra dignidad y también nuestra autoestima, ¿no? Entonces es lo que se refiere, ¿no? Si los demás, o sea, toda la gente, no especifica padres, más o amigos, no especifica eso, ¿no? Si los demás no se lo hubieran, ¿no? O sea, si no nos hubieran hablado de esa manera, quizás hubiera tenido más éxito. ¿Qué opinan? Ahora sí, ¿falso o verdadero? Creo que ahora sí se entiende más. Yo creo que falso, ya que como pusimos que no nos afecta
nada con facilidad, o sea, no nos hieren, entonces sería una contradicción, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, les vuelvo a repetir, cuando estén ahí adentro, les van a gritar de todo, que son inútiles, que son vagos, que cuando estén ahí, ¿no?, retorciéndose de repente de dolor porque ya no pueden tratar más, les dicen, ¿qué? Esto es maternidad. Y eso no puede llegarles a afectar, ¿no? Eso no puede decir, es que me ha dicho eso y ya no voy a ser un buen oficial. No puede marcarles, ni debería de marcarles, ni antes, ni ahora, ni nunca. ¿Listo? Entonces lo vamos a poner falso. Ya, el 43 también está interesante, ¿eh? Mis razonamientos, ¿no?, son ahora mejor que nunca. ¿Qué opina? Verdad. Claro, estamos aprendiendo y la compañera que se ha hecho esa observación lo ha hecho muy bien y están aprendiendo. Y lo genial de esta pregunta es que lo está haciendo en tiempo real, por así decirlo, ¿no? El día de la evaluación, esto se va a volver ese día. ¿No? Son ahora mejores que nunca. Están aprendiendo, todos los días van aprendiendo algo, siempre se aprende. Por eso me encanta la psicología. Bien, sigamos. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra preguntita más interesante podemos encontrar? A ver, déjenme recordar, ¿eh? Por ejemplo, esta está también interesante, la 27. Dice, cuando alguien me hace algún daño, cuando alguien, no dice todos, cuando alguien me hace algún daño, siento deseos de devolvérselo si me es posible. Y esto por cuestión de principios. Les pregunto yo, ¿ustedes tienen la venganza como principio? ¿Qué opinan? ¿La venganza se podrá tomar como un principio? No. Pero claro que no, la venganza no puede ser un principio de nadie, ni debería ser. Pero hay personas así, por si acaso, hay personas que se lo toman muy a pecho algunas cosas y para ellos es prácticamente comunista. Pero en el caso de esto, directamente lo ponemos falso. Porque ustedes no tienen a la venganza como principio. Bien, muchachos, me siento más tranquilo de saber de que ya están comprendiendo el guachito, por así decirlo, ¿no?, de las preguntas, el truco de las preguntas. Ya están captando. Entonces, por favor, culmínenlo. Espero que esta mañana, con todas las recomendaciones que hemos hecho, las observaciones, y como os digo, les felicito mucho. Por lo menos la gran mayoría ya se está dando de cuenta dónde están los detalles de la pregunta, más allá de la misma pregunta en sí, sino dónde están sus detalles, ¿no? El famoso a veces, nunca, rara vez, siempre, o cuando no llevan esos términos, ya se están dando de cuenta. Y eso me alivia mucho, y también deben sentirse ustedes tranquilos porque están aprendiendo. Y ese es el objetivo tanto de mi trabajo como también de la institución. Entonces, si encuentran más preguntas, como siempre, me las hacen saber, lo vamos a discutir aquí entre todos y vamos a llegar a una resolución. Y mañana ya les voy a explicar, ¿no?, esto de los resultados y cómo lo vamos a ir graficando y qué tan bien o qué tan mal están, ¿vale? Y vamos a ir corrigiendo en base a eso.